Reserva Federal en el día de hoy. Día importante porque ha hablado Bostic de la Fed. ¿Y qué es lo que ha dicho? Pues reconoce que existe el riesgo de recesión en Estados Unidos. Lo acaba de decir hace apenas unos minutos. Y esto es curioso porque contrasta con la información de otros miembros de la Reserva Federal. Información, por ejemplo, de James Bullard la semana pasada, donde le preguntaban sobre ese hard landing, ese soft landing, la posibilidad de una recesión en Estados Unidos, y James Bullard decía, el escenario base debe ser siempre que no habrá recesión. Ese debería ser el escenario base porque las recesiones son poco habituales. Decía James Bullard, de hecho, que espera un bajo crecimiento, un crecimiento sostenido por debajo de la tendencia, pero que no esperaba una recesión, que no esperaba un hard landing. Bueno, pues parece ser que dentro de la Fed algunas personas tienen otras opiniones. Por ejemplo, hablábamos de Bostic, que ya reconoce que existe cierto riesgo de recesión, como de hecho apuntaron los economistas de la Reserva Federal, los trabajadores de ahí, que apuntaban a una recesión leve, un pronóstico de recesión leve para 2023 en el país. A pesar de ello, miembros como Jerome Powell niegan esto y dicen que, aunque los economistas estén pronosticando una recesión leve, ellos creen que no habrá recesión, que se podrá lograr el soft landing. Lo dijo Goldsby de la Reserva Federal, lo dijo también Jerome Powell. ¿Qué más está diciendo Bostic de la Reserva Federal? Bueno, lo primero, cree que la inflación no va a bajar rápidamente. Dice que los recortes de tasas no son parte de su línea base, de su escenario base, por lo que no habrá recortes de tasas en 2023, según Bostic de la Fed. Y dice que su principal escenario es que no haya recortes hasta bien entrado 2024. Esto difiere muchísimo con lo que el mercado está esperando. Recuerden que el mercado ahora mismo espera recortes de la Reserva Federal a partir de mitad de año. Recortes en magnitudes de 25 puntos básicos en cada reunión. Esto están esperando los futuros ahora mismo de los tipos de interés, que esperan que la Fed dentro de poco ya llegue a ese tope, pause y que incluso empiece a girar durante final de año 2023. Durante la segunda mitad de año empiece a bajar los tipos de interés. Bueno, pues Bostic de la Fed rechaza esto y dice que su escenario base es ningún tipo de recorte, por tanto sería mantener los tipos por encima del 5% hasta bien entrado 2024. Eso generaría un efecto restrictivo todavía más amplio, sobre todo cuando Bostic de la Fed está reconociendo que existen riesgos de recesión en Estados Unidos. Dice también que todavía queda un largo camino por recorrer en materia de inflación. Puede que tengamos que ir todavía más con las tasas. Dice que en los próximos meses también esta subida de tipos de interés funcionarán a nuestro favor, reconoce Bostic de la Fed, y que también la economía va a trabajar a su favor para reducir la inflación, aunque crea que se mantiene todavía persistentemente alta. Recalca ese riesgo de posibilidad de recesión, como les he dicho, y dice que si caemos en recesión no será larga ni profunda. Por tanto, aunque Bostic esté reconociendo que existe este riesgo, cree también que si ocurre será una recesión leve, como los propios economistas de la Fed pronosticaron en esas minutas de la última reunión, de la reunión que conocimos de marzo, porque todavía las minutas de la reunión de mayo no las hemos conocido. Dice también Bostic de la Reserva Federal que cierto aumento en el desempleo a partir de aquí seguiría mostrando una economía fuerte, por lo que ya nos está dejando entender que a lo mejor incluso empezamos a ver incrementos en la tasa de desempleo, que recuerden, se mantiene ahora mismo en el 3,4%, en niveles mínimos. Otras noticias del día incluyen